Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Gracias y paz a todas las personas y hermanos que están viendo este video. Hoy quiero compartir un tema muy importante que se titula El nacimiento de Yeshua. El Mesías nació en una suca, mal traducido en griego Marbek, de donde viene la palabra pesebre. Suca es una residencia temporal, una enramada. Nada tiene que ver con un pesebre o establo. Un pesebre o establo, hago la pregunta, ¿es un lugar saludable o higiénico para un recién nacido? Claro que no. Si Yeshua nació entre septiembre y octubre en la fiesta de Sukkot o en la fiesta de tabernáculos, ¿por qué se celebra el 25 de diciembre? Les dejo una tarjeta llamado El origen de la Navidad. Tradicionalmente se nos enseñó que Yeshua nació el 25 de diciembre en un pesebre o establo donde moraban los animales por falta de un alojamiento. En realidad, nació en una enramada en el tiempo de la fiesta de tabernáculos, ya que de acuerdo al edicto de Augusto César, cada persona debía volver a su lugar de origen y José y María debían regresar a Belén, ya que eran descendientes de la casa de David. Hemos entendido realmente el acontecimiento glorioso que se llevó a cabo aquel día y lo más importante, ¿sabemos qué día fue realmente? La Biblia debe ser entendida a través de la misma Biblia. Salmos capítulo 119 verso 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Los acontecimientos bíblicos deben estar sustentados en la misma palabra de Dios para que tengan validez. Así que recordemos la profecía acerca de la venida del Mesías Salvador dada a través de los profetas. De acuerdo a las escrituras, Yahweh anhelaba habitar con su pueblo. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Moisés subió en varias ocasiones al monte Horeb. La segunda vez lo hizo el primer día del sexto mes. Posteriormente, estuvo en el monte 40 días. Así que regresó el día 10 del séptimo mes con las tablas de la ley, día que posteriormente fue ordenado por Yahweh como el día de la expiación. En los días siguientes Moisés comienza la recolección de las ofrendas del pueblo. Hoy, el día 15 del séptimo mes, comenzó la construcción del Mishkan o tabernáculo, día que posteriormente fue ordenado por el Padre como el día de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. El Eterno entonces quiere habitar entre su pueblo, manda construir un tabernáculo y ese mismo día ordenó el comienzo de la fiesta de los tabernáculos. El mensaje profético es claro. En la fiesta de los tabernáculos o Sukkot habitaré entre ustedes. El profeta Miqueas profetizó que el Mesías nacería en Belén. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Yeshua nació en Beit-Lehem, o llamada Casa del Pan en hebreo. Yeshua es llamado el pan de vida. El rey David también nació en ese lugar. Ver 1 Samuel capítulo 20, verso 28. En el Evangelio de Mateo capítulo 2, verso 1, dice: Después que Yeshua nació en Beit-Lehem, en la tierra de Judá, durante el tiempo que Herodes era rey, hombres sabios de Oriente llegaron a Jerusalén. Este verso de Mateo nos muestra dos cosas muy importantes. La primera es la profecía de Miqueas capítulo 5 verso 2 se cumple en el capítulo 2 y el verso 1 de Mateo. La segunda es, este verso nos habla de unos sabios y no de unos magos, entiéndase bien, no magos. Pero la Iglesia Católica Romana desde sus inicios siempre ha cambiado los verdaderos textos para darle paso a su falsa doctrina. Pero vamos a explicar otra cosa muy importante. Explicaremos qué significa la palabra sabio en hebreo. En hebreo la palabra sabio es jajam y sabios en plural es jajamim. Por consiguiente, estos sabios venían de Oriente y en Oriente estaba Babilonia. Recordemos que muchos de los que fueron llevados cautivos a Babilonia, entre los cuales estaba Daniel y sus compañeros, muchos de ellos ya no regresaron a Jerusalén. Por consiguiente, deducimos que estos sabios o jajamim venían desde Babilonia al nacimiento del Mesías. Pero ¿cómo comprobamos esto de que los jajamim o sabios eran hebreos? Es muy sencillo. Solo los hebreos tenían las escrituras y leían las profecías y sabían perfectamente lo que decía el profeta Miqueas. Por eso se apresuraron a venir a Belén a reconocer a su rey, el rey de Israel. Por tanto, alguien que recibe el título de sabio es un hombre dedicado 100% al estudio de la Torá y los profetas. Pero como las religiones desconocen esto y el sentido hebreo, les pusieron que eran magos o escribieron que eran magos. En casi todos los países latinos les llaman reyes magos, por no decir todos los países. Pero es evidente que no eran reyes, sino que eran sabios. Y con esto comprendemos que la Iglesia Católica y sus hijas se han encargado de desvirtuar el verdadero sentido hebreo de la
El profeta Daniel profetizó el número exacto de los días que transcurrirían entre la reconstrucción de Jerusalén y el templo después del cautiverio de Babilonia, hasta la llegada del Mesías príncipe. Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La palabra hebrea usada es shavuah, unidad o unidad de medida que se extiende como 70 semanas o 70 grupos de 7. En este caso, 70 veces 70 años, es decir, un total de 490 años cumplidos desde el decreto para reconstruir Jerusalén, en el 445 hasta el tiempo de Yahshua. El profeta Isaías profetizó en Isaías capítulo 7, verso 14, por tanto, el Eterno mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y el significado de Emmanuel es Dios con nosotros. Analicemos entonces las otras profecías. Habría una señal de acuerdo a Isaías. ¿Qué quiere decir? Que habría un evento o varios eventos sobrenaturales para que los creyentes pudieran reconocer que se trataba del Mesías. Recordemos que la profecía de acuerdo a las palabras de Pablo son señales para los creyentes y no para los impíos. Primera de Corintios capítulo 14, verso 22. ¿Cuáles fueron entonces estas señales? La señal más importante sería que una mujer judía virgen de la casa de David concebiría y daría a luz un niño. La palabra hebrea usada para señales ot, que significa un evento extraordinario de lo alto. La otra señal para identificar al niño sería encontrarlo envuelto en pañales y acostado en una azúcar. Lucas capítulo 2, verso 12. Yahshua nació y fue colocado en un pesebre. No en un pesebre, fue en una azúcar. Así lo leemos en Lucas capítulo 2, verso 7. La palabra que aparece en griego para pesebre es marbek. Pero más interesante aún es que la palabra usada en hebreo es suka, que significa tabernáculo o residencia temporal, o sea, una enramada, y es diferente a un pesebre. Siempre pensamos en forma errónea que Yahshua fue puesto en un pesebre de animales. ¿Qué eran tan inhumanos los habitantes de Belén como para colocarlos en el momento de un parto con los animales de la casa? ¿Tiene sentido esto? ¿Un bebé recién nacido en medio de animales? Claro que no. Solo la tradición católica es la que pone al Mesías en un pesebre con animales. Y ustedes saben que un pesebre produce mucha suciedad y todas esas cosas que no es saludable para un niño o un recién nacido. Eso es totalmente falso. Solo cuando regresamos a la palabra de Dios encontramos que una azúcar es una cabaña temporal que cada persona debe construir para celebrar la fiesta de Sukkot o la fiesta de tabernáculos. Por tanto, si leemos en Levítico capítulo 23, vamos a encontrar algo muy interesante. Dice la palabra en el verso 40 y al verso 23. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Yahweh por 7 días cada año. Este será un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh, vuestro Dios. La ordenanza de Dios era construir esta residencia temporal cubierta solo con ramas, donde iban a habitar durante los 7 días los hijos de Israel. Pregunta, si al llegar José y María a Belén encontraron Sucot o tabernáculos construidos en cada casa, ¿en qué tiempo estaban? Por supuesto, en la fiesta de Sucot o la fiesta de tabernáculos. No hay tabernáculos en diciembre, solo por 7 días a partir del 15 del mes séptimo. Entonces volvamos a la señal del pesebre. Los ángeles dijeron a los pastores que encontrarían al bebé envuelto en pañales y acostado en una azúcar. Lucas capítulo 2 verso 12. ¿Y qué nos dice Lucas capítulo 2 verso 7? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. No es pesebre, es en una azúcar en hebreo, porque no había lugar para ellos en el mesón. María acostó al niño en la azúcar para ser señal a los pastores que, aguardando el cumplimiento de la profecía, escucharon el mensaje de los ángeles. Dar a luz en una azúcar era una señal muy grande. ¿Por qué? Porque los nacimientos debían hacerse en una casa. Pero Yahweh, que controla cada uno de los sucesos, preparó un escenario especial, moviendo a Augusto a hacer el edicto y así provocar no solamente la llegada a Belén donde debía nacer el Salvador, sino la multitud que evitaría que José consiguiera una casa para el nacimiento. Era difícil identificar
al niño que nació en la azúcar temporal. Era fácil identificarlo al niño, pues él nació en una azúcar, no en un pesebre. El nombre dado al niño es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Recordemos que en hebreo los nombres tienen un significado especial que caracteriza lo que harán en su vida o características especiales que lo identifican. El nombre del niño profetizado, Dios con nosotros, nos recuerda inmediatamente el anhelo de Yahweh de morar entre su pueblo. Recuerde, Dios quería hacer un tabernáculo para habitar entre nosotros. Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recordemos que en el estudio acerca de la fiesta de Sucot o tabernáculos, que es una azúcar, no un pesebre, y el tema de Sucot es alegría, de buenas nuevas. Yahweh está entre nosotros. Es muy interesante que la Mishnah dice acerca de la fiesta de Sucot que los sacerdotes debían dar vuelta al altar, repitiendo una y otra vez Ana Hashem Hoshana, que quiere decir envíanos tu salvación, siendo días de gozo y regocijo. No son increíbles las palabras de los ángeles a los pastores al anunciarle buenas nuevas de gozo. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en una azúcar. Lucas capítulo 2, versos 10 al 12. Tratemos de recrear un poco la situación. Los pastores celebran la fiesta de Sucot o tabernáculos. El ángel les anuncia las buenas nuevas y ellos inmediatamente entienden que se ha cumplido en el día exacto de la fiesta la promesa de venir Yahweh a habitar entre su pueblo. En un momento, una multitud de las huestes celestiales, como dice la palabra de Dios, celebran el nacimiento del Mesías. ¿Cuándo? En el día de la fiesta. Recuerda, la palabra fiesta para Dios tiene el significado de cita o ensayo. La fiesta fue ensayada por muchos años desde su ordenanza en el desierto, pero aquel año la cita se cumplía por primera vez. Dios se hacía hombre y habitaba con su pueblo, pero hay más evidencias de que Yahshua nació en Sucot. Para comprobar bíblicamente que Yahshua nació en la fiesta de Sucot, exactamente el primer día de la fiesta, podemos además revisar el orden del sacerdocio del templo, lo cual nos lleva a la fecha exacta del suceso. Zacarías, de acuerdo a la escritura, era sacerdote de la clase de Abías. Su mujer, Elizabeth, era de las hijas de Aarón. Cuando Zacarías ministraba en el templo, allí recibió el anuncio de la llegada de su hijo Juan el Bautista. Zacarías era sacerdote de la clase de Abías. Lucas capítulo 1, verso 5. Estaba ejerciendo el sacerdocio según el orden establecido. Verso 8. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía el octavo turno en el servicio del templo de Jerusalén. ¿Cómo sabemos esta edad? La misma palabra de Dios nos dice en Primera de Crónicas que cada uno de los 24 grupos sacerdotales debían ministrar en el templo por una semana, siguiendo lo establecido por el rey David. Primera de Crónicas capítulo 24, versos 7 al 10. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamim, la séptima a Cos, la octava a Abías. Lucas capítulo 1, verso 9. Nos informa además que le había tocado por suerte dirigir la ceremonia de la presentación del incienso, y se hacen los cálculos de una semana por clase sacerdotal a partir de la primera semana del primer mes establecido por Yahweh. Entonces encontramos que la octava semana corresponde a la fiesta de Shavuot o Pentecostés, que cae entre los meses de mayo y junio del calendario actual. El ángel le dijo a Zacarías que tendría un hijo y regresara a su casa al final de su servicio. De acuerdo a 2 de Crónicas capítulo 23 verso 1 al 8, cada turno debía empezar y terminar su servicio en Shabbat o día de reposo. También los 24 grupos de sacerdotes debían presentarse durante 3 semanas extras al año en el templo. Deuteronomio capítulo 16 verso 16. De acuerdo entonces a este cálculo, Zacarías debió regresar a la casa a finales de junio, por lo que se puede establecer que en el mes de julio debió ser la concepción de Juan. Si contamos 9 meses a partir de julio, tenemos una fecha aproximada para el nacimiento de Juan el Bautista. En el mes de abril, cuando se celebra la fiesta de Pesaj o Pascua, en el mes de Abib o Nisan. Pensar que Juan el Bautista nació en la fiesta de Pascua de ese año tiene un gran sentido profético, ya que recordemos que en el ritual de Pascua, según la tradición, se abre la puerta esperando que el profeta Elías regrese para anunciar la llegada del Mesías. Y el mismo Yahshua dijo de Juan que era Elías. Mateo capítulo 11 versos 7 al 15. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta,
porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron de Juan, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando sale embarazada María, en Lucas capítulo 1, verso 26, nos dice claramente que 6 meses después, María fue anunciada por el ángel que concebiría y daría luz al Mesías. Así que si Juan nació en el mes de Nisan, que corresponde a abril, y Yeshua debió nacer 6 meses después, en el mes de octubre, que de acuerdo al cálculo en el calendario de Dios, contando la cantidad de días de cada mes lunar, debemos restar 6 días al cálculo inicial, y es así como podemos concluir que nació en septiembre, en el 7º mes del calendario de Yahweh. Si Juan dice en el capítulo 1, verso 14, que se hizo un tabernáculo suca y habitó entre nosotros, no tiene una profunda relación con todo lo expuesto. Según la tradición, el último día de la fiesta de los tabernáculos se celebra en el día del regocijo de la Torá. Ese día se celebra que el Padre Eterno nos hubiera dado sus enseñanzas. Es el día octavo de la fiesta. Se celebraba de manera especial desde el tiempo de Moisés y de acuerdo al Talmud o la tradición, con grandes celebraciones de gozo, derramando agua sobre el altar del templo y sus alrededores. Entonces, ¿qué tiene de especial este día proféticamente hablando? Si vamos a la escritura del octavo día, Yeshua fue circuncidado siguiendo las ordenanzas de la Torá. Lucas capítulo 2, verso 21. Si como hemos visto, Yeshua nació el primer día de Sukkot o tabernáculos y fue circuncidado al octavo día de regocijo de la Torá, el mensaje es bien claro. Juan capítulo 1 verso 1 nos dice acerca de Yeshua que él es la palabra de Dios y era desde el principio, era con Dios y era de Dios. Yeshua, de acuerdo a la palabra de Dios, es el verbo, la palabra de Dios hecha hombre. Juan 1:14. Si Yeshua es la palabra, si la Torá son las palabras de Dios para la enseñanza de sus hijos y Yeshua es la Torá hecha carne o hombre, si como hemos visto las fiestas son sombra de lo que habría de venir, aquel día de la circuncisión de Yeshua, todos en el templo celebraban sin saber aún que la palabra de Yahweh estaba entre ellos, pero celebraban por las enseñanzas del Padre. Son años después, Yeshua ya en su ministerio les hace referencia en el templo a aquella profecía cumplida cuando les dijo después de observar la celebración de agua relatada en el Talmud. Juan capítulo 7 verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿No es maravilloso? Exactamente el día de su circuncisión. ¿Qué significa la circuncisión? Es en primer lugar una señal entre el Padre y sus hijos, pero ya con el Mesías la circuncisión es el corazón al echar de nosotros el pecado. Es interesante además que en medio de la fiesta de tabernáculos también Yeshua enseñaba en el templo, y los judíos se maravillaban de su sabiduría. Juan capítulo 7, versos 14 al 16. Mas a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Yeshua les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En Sukkot celebramos a Yeshua entre nosotros, y nosotros como gente de las naciones tenemos aún más que celebrar. Celebramos que Yahweh en su misericordia envió al Mesías y Salvador Yeshua a morir por nosotros, para darnos entrada en su pueblo y ser parte de él. Si el Padre Eterno estableció la fiesta como cita que tiene con su pueblo, si los grandes eventos proféticos del Mesías Yeshua se han cumplido en la fecha exacta establecida por el Padre, si Yeshua nació exactamente el primer día de la fiesta de los tabernáculos, el 15 del mes séptimo, si fue circuncidado el día octavo de Sukkot, si murió exactamente el día de la Pascua, el día 14 de Aviv, Nisan o Abril, si resucitó exactamente el día de la fiesta de los primeros frutos, el primer día de la semana de Sukkot, si envió el Espíritu Santo exactamente el día de la fiesta de Shavuot o Pentecostés, 50 días después, ¿qué nos hace pensar que en la fiesta de otoño referente a la segunda venida de Yeshua no va a ser igual? ¿Estamos preparados para Yom Teruah o Día de las Trompetas, que se conoce popularmente como fiesta de trompetas? Yom Teruah significa literalmente el día y la hora, nadie sabe. O para la fiesta de Yom Kippur o Día de la Expiación,
o para la fiesta de tabernáculos cuando volverá para morar entre nosotros eternamente. Este es un estudio que ha sido muy controversial, pero hemos entendido a través de la Sagrada Escritura y a través de este estudio que es muy significativo lo que hemos expuesto, de que el Mesías nació en una fiesta y todas las fiestas giran en torno al Mesías, pues como hemos mencionado, todas estas fiestas se cumplen y la palabra del Eterno es perfecta y el mundo pasará menos su palabra. Espero que compartan este video y que se suscriban al canal y que le den clic a las campanitas de notificaciones y espero que